Cuba ha tenido pocos presidentes y al menos en los últimos 100 años una muy escasa cultura democrática. Hoy el contexto es diferente y frente a la posibilidad de un cambio en la isla comienzan a sonar nombres, hay encuestas e incluso estamos presenciando lanzamientos de partidos políticos. Hay dudas razonables y muchos cuestionamientos. De esto hablamos hoy. Hola, les saluda Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. En medio del gran colapso de Cuba y mientras Estados Unidos pone contra la pared a la dictadura, empiezan a surgir propuestas políticas. No sé qué tipo de plástico está consumiendo la gente por ahí, que ahora les ha dado por poner en las redes sociales futuros presidentes cubanos, encuestas virtuales para medir el pulso patriótico. Sí, porque la fiebre es tan fuerte que ya para muchos el final está ahí. Se van y aparecen los demás. Y los escenarios imaginarios, casi surrealistas, llueven. Mi consejo, con todo el respeto, mi consejo para los enajenados: dejen de comer paja, que se van a llevar un culatazo inolvidable. Todo es muy incierto y aunque parece cercano a un cambio, la transición no es visible. Sin embargo, empiezan a aparecer nuevas propuestas, entre comillas democráticas, que por ahora son pura teoría. No quiera poner la carreta delante de los bueyes. No toca. Parecen personas arrebatadas, impacientes, impulsivas, que todavía no se ha caído aquello y ves colgando rostros de posibles candidatos, pero en base a que es bonito, habla lindo, los contagia, los hace reír, ¿eh? Qué ingenuidad de esperar de un pueblo que no sabe nada de democracia. Hay más movimiento político que partido estructurado, desde las iniciativas de Cuba Decide de Rosa María Payá hasta movimientos culturales como San Isidro. En ese contexto emerge Amelia Calzadilla, no solo como activista, sino como parte de una posible nueva etapa política. Pero yo sí creo que estamos en un momento clave, en un momento de inflexión, en el que el cambio pareciera que va a ocurrir de un momento a otro. Los cubanos además confiamos en que así sea y tenemos que empezar a trabajar desde ahora para el país que queremos después, porque realmente la lucha no se va a acabar cuando se derroque a la dictadura. No deja de tener razón Calzadilla, hay que comenzar, pero el cubano, y tras 67 años, entenderá. Yo creo que desde ahora tenemos que tener unas directrices claras de trabajo, opciones, proyectos, propuestas que se le puedan presentar a los votantes, a los electores, a esos futuros electores, y que ellos puedan ir decidiendo qué proyecto o qué propuesta los representa mejor y que en esa Cuba democrática pues tenga la opción de poder gobernar. Las críticas llueven y se centran en algo importante. Antes de candidatos hace falta libertad e incluso memoria. Recuerden que nací en un solar, por tanto a las personas que se les cayeron sus viviendas como resultado de los aguaceros, yo he estado ahí. Yo sé lo que es eso, mi solar está apuntalado y ahí vive mi abuela que tiene 92 años. Y que hace meses no le puedo dar un vaso de leche. Esta emergente clase política y el activismo lo que deberían es, en mi opinión, de concentrar sus esfuerzos en mostrar unidad estratégica con un primer objetivo de derribo de la tiranía. Y luego ya habrá espacio para las contiendas políticas, para que los ciudadanos voten por la opción que consideren mejor, que represente sus intereses. Desde hace días se promueve una muy polémica encuesta sobre el tema. En este minuto Cuba está transitando por un proceso de una consulta que está llevando a cabo un medio independiente, que es el Toque, y a esta encuesta que yo no solo le he dado promoción, sino que además he tenido la oportunidad también de consultar en tiempo real sus resultados, te indican que los cubanos, tanto de afuera como los de adentro, se sienten hoy más cercanos,
más vinculados, más involucrados, y el cubano de adentro reconoce el papel fundamental del cubano exiliado en el proceso de transformación del país. Para algunos, esta consulta es una herramienta necesaria para captar el sentido real. Entonces, desde ya hay que explicarle al pueblo cubano que esto va a pasar, que esto va a ser una realidad y que esta va a ser la realidad por la que se está luchando. Porque hay una variedad de planteamientos políticos, de proyectos políticos, de proyecciones hacia la Cuba que necesitamos. Y yo creo que la figura de la mujer cubana es de vital importancia en la Cuba que viene, en la Cuba que ya está a la vuelta de la esquina. Definitivamente tenemos que despojarnos ya del rédito que traemos, del arrastre y del lastre que traemos ya de la dictadura en casi 7 décadas, y tenemos que avanzar hacia entender y conocer qué va a pasar y cómo nos van a mostrar la Cuba futura. Lo más preocupante para mí es que están pidiendo números de teléfono para aquellos que radican dentro de Cuba con la esperanza de ganarse un sorteo. Esto a mí me dice que las personas que están promoviendo dicha encuesta están buscando hacer una base de datos para poder en un futuro hacer como hacen aquí en los Estados Unidos, mandar mensajes de texto en tiempo de campaña, llenar a las personas con propaganda de política para un futuro. Yo no recomiendo a ningún cubano dar su número de teléfono si está dentro de Cuba, porque no creo que la libertad venga de esta manera a través de una encuesta. La activista cubana Lisbeth Mejía está convencida de que este trabajo solo tiene un fin político que beneficiará exclusivamente al régimen castrista. La otra parte que me preocupa muchísimo es que en el número 12, la casilla número 12, te preguntan, pudieras mencionar algunas figuras del gobierno cubano no incluidas en el listado de dirigentes en Cuba que en tu opinión tienen un desempeño favorable. O sea, están buscando lavar la cara de personas dentro del régimen castrista que puedan fungir, continuar con la labor de dirigir el país. O sea, totalmente en desacuerdo. Si vamos a tener un cambio, como cubana yo quisiera tener un cambio radical donde el Partido Comunista y exmiembros del Partido Comunista no tengan nada que ver en el futuro de Cuba, por lo menos en los próximos 100 años. Y es que el medio independiente El Toque realiza una encuesta digital en la que pregunta a los cubanos dentro y fuera de la isla sobre posibles candidatos para un escenario de elecciones libres en Cuba. Una pregunta: ¿quién en Cuba tiene acceso favorable a Internet para darse el lujo de contestar encuestas o entretenerse en candidatos presidenciales que, por los nombres que pude apreciar, todos viven fuera de Cuba? La población predominantemente en la isla es anciana, semianalfabeta tecnológicamente, con una baja conectividad y con unos apagones así, de apague y vamos. Y la realidad es que dentro de la isla a muy pocas personas les interesan estos temas. El poquito oxígeno que entra lo utilizan para desconectar. Cada cual es libre de postularse para el mayoral de la finquita, pero cada candidatura virtual lo que despierta son personas a favor y personas en contra, que es normal en una democracia, pero que no conviene ahora, porque el adversario es la dictadura más vieja que ha tenido este hemisferio, y mientras el dinosaurio siga allí, la misión esencial consiste en unir todas las sensibilidades para extinguirlo. El resto son serpentinas de carnaval. Amelia Calzadilla intenta convertir esa percepción en su base política. Mi partido se concentra en la Cuba que viene tras el proceso de transición, ¿bien? Un proceso de transición que además está contemplando que el país tiene un Estado fallido, que tiene una crisis humanitaria, que es mucho más que una crisis económica. Cuba tiene una profunda crisis humanitaria y eso, por supuesto, implica que durante un periodo de transición vaya a haber un grupo de garantías ciudadanas para que poco a poco podamos ir
estableciendo esa independencia del individuo, ese generar riquezas, esa aparición de una propiedad privada fortalecida, con leyes también que la protejan y que protejan también a la persona que está trabajando. Entonces, en ese proceso de transición será que se crearán las bases y en ese sentido, hasta este minuto, nosotros no nos vemos. De hecho, hay otras propuestas que te hablan de un gobierno transicional. Yo creo incluso que Cuba va a necesitar de mucho apoyo internacional durante ese periodo. No sería además la primera vez que tendríamos ese apoyo. Tras el fin de las guerras de independencia de nuestro país, nosotros también tuvimos un proceso de transición que vino acompañado de los Estados Unidos precisamente por el deterioro que tenía la nación. El lanzamiento del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, con Amelia Calzadilla a la cabeza, no solo ha generado apoyos en las últimas horas, también ha provocado una fuerte ola de críticas y cuestionamientos dentro y fuera del ámbito opositor. Pero lo que jamás se debe romper, que fue lo que los cubanos destrozamos en 1952, y mira las consecuencias que ha tenido, es destruir la democracia, destruir las instituciones democráticas. La democracia siempre te va a dar una oportunidad, un nuevo empezar. La posibilidad del cambio a corto y largo plazo. ¿La tenemos en Cuba? ¿Existe? Vamos a construirla primero y luego que vengan las fantasías. Una Cuba nueva no se improvisa, se diseña, se trabaja y se ejecuta. Tenemos que reconstruir nuestros hospitales, pero no solo con paredes nuevas, sino con dignidad para nuestros médicos. Tenemos que reconstruir nuestras escuelas, pero no solo con libros, sino con verdad, con pensamiento libre, con futuro. Tenemos que reconstruir nuestras instituciones tribunales, donde haya justicia real, policías que protejan al ciudadano, gobiernos que sirvan al pueblo y no al poder. Tenemos que abrir nuestros puertos, nuestros aeropuertos, recibir inversión, talento, oportunidades, pero con orden, con transparencia, con visión de país. Tenemos que reconstruir la economía, darle espacio al emprendedor, al trabajador, al que quiere echar para adelante, crear empleo, crear riqueza, pero sobre todo, crear esperanza. Calzadilla está ahora en el centro de los cuestionamientos. Seguramente lo estarán todos los que sigan su camino y presenten ideas políticas para la nueva Cuba. A Amelia hoy le reclaman sus contradicciones. ¿Cuáles fueron las primeras 5 reformas que tomaría Amelia Calzadilla para transformar Cuba? Dios mío, me estás poniendo en un compromiso. Yo propondría también un cambio de sistema hacia el socialismo, pero todo esto tiene que estar sometido a la voluntad del pueblo, por supuesto. Sí, claro. Va por 3. Hay muchísimas más ideas. Yo propondría también un cambio de sistema hacia el socialismo. Calzadilla nos contó en Univista TV los cambios por los que ha atravesado en los últimos años. Como mismo evolucioné de esa madre devota a una activista por los derechos humanos, por las constantes violaciones de derechos humanos que he visto en mi país, motivada por supuesto por la empatía, pero también por haber sufrido en carne propia el asedio, la intimidación, la amenaza, el descrédito, hasta el exilio. Hoy te digo que no se puede continuar diciendo vamos a organizarnos, esto puede funcionar. No podemos seguir emitiendo ese discurso de optimismo que no viene respaldado de propuestas claras, de proyectos sensatos, de ideas, de decirle a la gente, esto es lo que hay, esto es lo que yo puedo ofrecer. Y si tú sientes que te puedes identificar con eso, partiendo de la idea de que no soy yo sola, sino que es un grupo de personas, que es perfectible, que es cambiable, si nosotros empezamos a traer eso sobre la mesa, primero estamos legitimando lo que es la oposición, que el régimen siempre ha querido invalidar, por una parte, y por otra parte estamos diciendo existe un camino hacia la democracia y lo podemos construir entre todos. Dentro del propio ecosistema opositor cubano hay reservas importantes. No veo con beneplácito dicha encuesta por disímiles razones. La primera es la falta de opciones dentro de dicha encuesta de personas que tengan un capital político que se inclinen
a la derecha y que sean conservadoras. Las propuestas dentro de dicha encuesta son personas que se han declarado abiertamente de izquierda, socialistas. Por ende, sería continuar con el socialismo si dejáramos el país en manos de estas personas. Puede que ninguno de esos nombres aparezca en las boletas presidenciales del futuro. Puede que algunos sí. Puede que dentro de Cuba un rostro que ahora no conocemos se convierta en el próximo guía social. Pero esa persona se convertirá en presidente por otra virtud. No porque le supere la chusmería y un corifeo al lado grite, se tenía que decir y se dijo. No porque arrastre las cicatrices de las torturas que le hizo el régimen a sus espaldas. No. O porque 2 o 3 bufones tengan un espacio para hacerte reír. El candidato a presidente se impone cuando tiene un plan claro de gobierno, un proyecto de país. Un grupo, por supuesto, lo rechazará, pero la gran mayoría lo apoyará, votará por él. Y así se convertirá en un representante temporal. Digo temporal porque si no cumple sus promesas, si falla, se puede reemplazar. Nada de esto será posible si no nos reconstruimos primero como nación. Cuba no necesita más divisiones, no necesita más egos, no necesita más caudillos. Cuba necesita unidad, unidad entre los de adentro y los de afuera, unidad entre generaciones, unidad entre el que piensa distinto, pero quiere lo mismo, que es la libertad de Cuba. Porque al final del día no se trata de quién lidera, se trata de que Cuba se levante. Nosotros somos la generación que tiene la responsabilidad histórica, no solo de ver una Cuba libre, sino de reconstruirla y construirla bien. En Cuba, el poder no se ha movido. Díaz-Canel lo ha dicho, no va a dimitir. El sistema sigue ahí, intacto. Pero eso no invalida algo importante. Es legítimo pensar en el futuro, en propuestas, en alternativas. Lo que no se puede es confundir escenarios posibles con realidades actuales, porque hoy el tablero todavía no está, repito, definido. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Nos vemos hasta la próxima. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.